Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo día en el que vamos a reflexionar en la palabra de Dios. Le agradecemos por permitirnos llegar hasta sus hogares, porque este solamente es uno entre muchos comentarios que usted puede encontrar sin duda alguna, pero esperamos que le sirva para tener una perspectiva más entre las que usted puede desarrollar y escuchar, pero también le invitamos a que usted estudie su lección de escuela sabática, su folleto. Generalmente en la descripción del vídeo ponemos ahí también el texto, por si alguien solo está escuchando, luego puede leer el texto en las descripciones del vídeo, porque es bueno que usted se familiarice con el texto propiamente de la lección. Lo que hacemos desde acá es solamente aportar un comentario, nada más. Y como un comentario es una visión entre muchas visiones que usted puede ver, que usted puede escuchar de otros expositores. Y usted mismo puede hacer esta labor de expresar sus opiniones. Eso es lo rico de la Biblia, que tiene mucho para que nosotros compartamos, para que nosotros comentemos. Hoy vamos a hablar sobre el tema fe en la tierra. Y vamos a descubrir que tal vez necesitamos evaluar cómo está nuestra vivencia con Dios, porque es más que simplemente teoría. El cristianismo es más que simplemente teoría, que un conjunto de axiomas, de preposiciones, es más que eso, y más que presuposiciones. Es realmente una vida transformada por el poder de Dios. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Salvador. Querido Padre, al abrir tu palabra, venimos ante tu presencia suplicando que por favor tu Espíritu Santo nos hable, que nos ayudes a escuchar tu voz, que nos hagas sensibles para llevar el Evangelio a otras personas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como este es día jueves, vamos a tener además nuestro desafío de este día, que será un desafío muy interesante. Cuando escuchamos la pregunta fe en la tierra, creo que a los que estamos familiarizados con la Biblia nos viene a la mente el relato de Lucas capítulo 18. Ahí Jesús cuenta un relato en el cual termina con la frase: y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y está hablando acerca de la necesidad de perseverar en la oración. Ahora, como discípulos de Jesús, nosotros necesitamos vislumbrar el hecho de que Jesús espera que haya un pueblo de fe. Es decir, que las personas que lo esperamos realmente tengamos fe. Iba a usar antes la palabra realmente creamos, pero creer en algo de manera intelectual no necesariamente va a significar que se tiene fe. Fe es un paso más, es confiar en eso que yo creo. Y bueno, esto solamente para dar como una explicación, aunque en realidad la palabra creer debería ya implicar esa confianza, pero a veces tal vez no resulta del todo así. Ahora, cuando vamos a los evangelios, y eso lo mencionamos un poquito antes en esta semana, descubrimos que esta mujer cananea de la que hemos estudiado algunos días no es la primera que expresa fe en el Señor en una región o de un grupo étnico diferente del de los judíos. Ya tenemos al centurión romano. En Mateo capítulo 8, versos 10 y 13, usted puede leer la historia del centurión, al menos una de las formas en que se presenta esta historia, y se va a dar cuenta que Jesús elogia la fe de este hombre que, sin ser judío, sin embargo, está dispuesto a creer, a dar el paso de fe. Está dispuesto a tener fe en Jesús, aunque no es judío, aunque creció seguramente pensando en sus deidades romanas y viendo al emperador como una deidad, obligado a eso, porque eso era una obligación de ley para los romanos. Ahora, este hombre centurión romano se convierte al Señor y expresa su fe. Y Dios trabaja con eso, el Señor Jesús trabaja con eso, aun cuando todavía había muchas cosas que hacer en su vida seguramente.
Luego tenemos la fe de 4 amigos que, ya hemos estudiado ese tema, están dispuestos a abrir un techo con tal de ayudar a su amigo en desgracia. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque generalmente pensamos, sí, bueno, pero este era un poco de creyentes, había algo de fe ya en ellos, porque quizás eran creyentes, quizás eran judíos. Sí, es posible que fueran judíos, pero generalmente estas narraciones que estoy mencionando, el centurión y en este caso los 4 amigos, están en una región que era una región mayormente gentil. Es posible que ellos fueran judíos, pero vivían rodeados de gentiles. Y quién sabe, alguno de estos amigos tal vez fuera un gentil y sin embargo está englobado en este grupo que dice el Señor Jesús al ver la fe de ellos. Cuando vio la fe de ellos, de los 4 amigos, sanó al paralítico. También tenemos la historia de Bartimeo, el ex ciego Bartimeo, que en Jericó está mendigando y allí el Señor hace una curación. Generalmente ciudades un poco alejadas de una zona en la que uno pensaría ahí se va a sentir más cómodo Jesús, y en estas regiones un poco alejadas encuentra el Señor Jesús a hombres y mujeres de fe, a personas que tienen fe, que están dispuestos con la luz que tienen a dar ese paso. De ahí la importancia de nuestra labor como misioneros. Y no digo misioneros en el sentido de viajar a otro país. No, misioneros en el sentido de estar siempre en misión. De ahí nuestra labor. Porque estas personas que ya tienen fe, al menos tienen una fe conforme a lo que han conocido, ¿cómo van a ser alcanzadas si nosotros no modelamos el mensaje de Cristo en nuestra vida? ¿Cómo la vamos a alcanzar? La fe puede encontrarse en los lugares menos esperados, entre extranjeros, entre personas que no son de nuestra misma religión, de nuestra misma fe, entre personas que tal vez ni siquiera tienen una visión religiosa. Sí, es posible que lleguemos a encontrar fe allí, porque Dios está trabajando, siempre está trabajando. Ahora, al mismo tiempo que vemos estos ejemplos de fe, también la Biblia nos contrasta con los lugares más cercanos al pueblo de Israel. Por ejemplo, Nazaret. El Señor Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret, ¿a causa de qué? Él mismo lo dijo, a causa de su incredulidad. En Judea, en Jerusalén, Jesús se vio limitado en sus labores a causa de la incredulidad. Lamentablemente, aquellos que deberían haber tenido más fe eran los que menos la ejercían. ¿Por qué? Porque ya tenían una concepción premeditada de qué es lo que debería hacer el Mesías. Y esa concepción premeditada les impidió ver la gracia de Dios obrando en nuestro Señor Jesucristo para toda la humanidad. Lamentablemente se enceguecieron. Y a veces nos puede parecer a nosotros, cuando nos sentimos en una posición de superioridad espiritual y pensamos que lo que yo he logrado, como si hubiéramos logrado algo nosotros por nosotros mismos, no puede ser negociado con todos los demás porque esto me ha costado a mí y no se lo voy a dar a nadie y no voy a renunciar a esto porque los demás tienen que renunciar a sus cosas mientras que yo no. Estamos a veces levantando barreras. Y yo estoy claro, y quiero que quede claro acá, no estoy hablando de principios, y lo he dicho en alguno de los comentarios, nosotros tenemos la tendencia a confundir prácticas con principios. Principios son una cosa diferente. Por eso, por ejemplo, los 10 mandamientos, que son principios, son escritos de la forma en que son escritos. No matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no tendrás dioses ajenos, acuérdate del día de reposo. Están expresados de una manera que reflejen el principio, que al final es el amor, y ya lo hemos destacado muchas veces acá. Las prácticas es lo que nosotros hacemos según nuestra comprensión de esos principios, pero a veces queremos que nuestras prácticas sean las que rijan a los demás, y sepultamos a los principios debajo de toda nuestra perorata, es decir, de todo lo que nosotros decimos que debe ser.
la práctica para un principio. A veces esto va a crear barreras porque estamos tratando de ayudar a alguien que tal vez no tiene la misma cosmovisión que yo tengo como cristiano, y al quererle imponer mis prácticas, lo único que logro es cerrar la puerta. Suena un poco desafiante esto, ¿verdad? Y cualquiera podría criticar y decir, pero entonces podemos hacer cualquier práctica. No, no estoy diciendo que se puede hacer cualquier práctica. Lo que estoy diciendo es que no impongamos más cargas a los demás, sino que les ayudemos conforme a la luz que tienen. Eso no significa que usted y yo debemos renunciar a nuestras prácticas. Usted puede tener sus prácticas que usted ha afianzado en la palabra de Dios, estoy seguro que sí, pero no le ponga esas cargas a otros. Eso fue lo que hicieron los judíos, pusieron sus cargas en otros. Y bueno, el Señor Jesús incluso llega a imprecarlos en alguna ocasión y les dice que ponen carga en los demás que ellos ni con un dedo quieren mover. No ese es el camino. El camino es mostrarles el amor de Jesús de una manera práctica, sin imponer nuestras cargas, como estaba diciendo antes. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, simplemente sirviendo. El método de Cristo tiene que ver con eso. Si podríamos resumir todo el método de Cristo en una sola palabra y en un solo paso, es servir. Servir a los demás. Servir de manera desinteresada. Servir de tal manera que aquellos que reciben ese servicio puedan ver reflejado en nosotros el amor de Dios para con ellos. Eso fue lo que Jesús hizo mientras estuvo en esta tierra, y vio cómo las personas que incluso no tenían la misma ascendencia, el mismo trasfondo étnico, respondían con fe, porque en el fondo todos los seres humanos de cualquier condición siempre estamos necesitados. Por eso debemos aprender a separar la hojarasca de lo real, de lo verdaderamente importante. Para eso necesitamos la sabiduría del Espíritu Santo, definitivamente. Y ninguno de nosotros, y lo voy a decir de manera muy particular, y yo no pretendo que puedo decirles cómo quitar la hojarasca de lo realmente importante, pero podemos aprender juntos. De eso se trata. De hecho, avanzar en la misión se trata de aprender juntos a ayudar a los demás, porque como hijos de Dios tenemos una misión, y nuestra misión de conjunto es reflejar el carácter de Jesús ante las personas que están necesitando ver a Jesús en nuestra vida. Así que ahora tenemos dos desafíos. El primero es abrir nuestro corazón para que, orando por esto, el Señor nos ayude a crecer en la fe, nosotros mismos, a dar ese paso de dejar simplemente de creer y confiar, comenzar a confiar con humildad, reconocer que no estamos exhibiendo la clase de fe que queremos que las otras personas tengan. Así que debemos aprender eso. Primero, pedirle al Señor que nos ayude para que esa fe se manifieste en amor por aquellos que están necesitando de Jesús. Y ahora, el desafío avanzado, si lo podemos llamar así, tiene que ver con que nosotros podamos reconocer la diferencia de la experiencia espiritual de cada uno. En este caso, nos hace una pregunta: ¿cómo llegaste a conocer a Jesús y el precioso mensaje de los tres ángeles? Cada uno tendrá su experiencia, pero a la base de esa experiencia debemos reconocer que fue por la gracia de Dios. En mi caso personal, yo nací dentro de la iglesia, soy adventista de segunda generación, pero recuerdo la historia de las historias de mis padres, especialmente y particularmente la historia de mi mamá, que no recibió estudios bíblicos, sino que tomó los estudios bíblicos escuchando detrás de la puerta de su cuarto cuando llegaban a darle los estudios a su hermano mayor o su hermano menor. No recuerdo si es mayor o menor, siempre olvido eso, pero creo que era el mayor de ella. Y ella recibió los estudios bíblicos, o tomó los estudios bíblicos, mejor dicho, porque no le llegaron a dar estudio bíblico a ella. Y
cuando escuchó el mensaje y comparó las Escrituras con las Escrituras, como debe hacerse el estudio de la Biblia, vio que este es el mensaje que Dios tiene para nosotros para este tiempo y decidió bautizarse. Incluso cuando ya era la líder de una iglesia y querían pagarle los estudios para que se convirtiera en la pastora de esa iglesia, eso antes de casarse. Y Dios la llamó ahí. ¿Por qué la llamó? Por misericordia, por gracia. A la base de todas nuestras experiencias estará la gracia de Dios. Sé que por eso Dios permitió que naciera en la iglesia, porque la gracia de Dios lo hizo posible para que pudiera conocer desde pequeño el mensaje de Dios para este tiempo. ¿Qué nos debería decir esto? Que todo lo que nosotros tenemos como iglesia es un regalo que queremos compartir con los demás. Y querido amigo, querida amiga, si usted alguna vez ha escuchado a alguien en nuestra iglesia que le ha tratado con aspereza, perdónenos, porque estamos en crecimiento. A veces olvidamos que todo depende de la gracia de Dios. Perdónenos si lo ha escuchado así, alguno de nosotros nos ha escuchado con asperezas. Más bien, estamos reconociendo que cada día necesitamos crecer más en la gracia de Jesús. Y queremos invitarle a usted, mi amigo, mi amiga, a que se una a este pueblo, porque somos una familia y sabe que como familia a veces las cosas se ponen tensas, porque la familia es así. Sin embargo, como familia nos mantenemos unidos porque confiamos en lo que Jesús está haciendo en nuestros corazones y en el corazón de todos nuestros hermanos, porque al final, como una familia, vamos a llegar al reino de los cielos. Que Dios nos ayude. Vamos a orar para que el Espíritu Santo impresione nuestros corazones y nuestras mentes con estas verdades que nos permitan ser más sensibles a nuestros hermanos y a quienes nos rodean. Querido Padre, gracias por tu amor y gracias por tu palabra. Necesitamos ser esas personas de fe que otros puedan ver, no para que nos gloriemos de nuestra fe, no tenemos nada de qué gloriarnos, sino que puedan ver en nosotros la fe de aquellos que humildemente confían en tu dirección en todo en la vida. Estamos en tus manos de amor y rogamos que nos des un corazón sensible para reconocer la fe de aquellos que nos rodean, incluso si no pertenecen a nuestra familia congregacional, a nuestra familia denominacional, que podamos ser sensibles a esa fe y podamos trabajar juntos en nuestro crecimiento espiritual para depender más de ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.